Ahora ya estamos grabando. Entonces, vamos a nuestra pantalla. Que espero que... Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que están presentes, agradeciendo de antemano la participación y comentarles un poco de qué se trata toda esta presentación. No solamente la presentación, sino que la actividad en sí. La actividad en sí es CIT abierta. El programa de CIT abierta es un programa que empezamos a trabajarlo con la Facultad de Ciencias y Tecnología a partir del mes de abril, y era un poco para dar respuesta al tema de no poder reunirnos, no poder compartir y tener un poco un nexo entre la comunidad académica y también, también con los asociados y con la comunidad. Entonces, de ahí surge CIT abierta. Empezamos a hacerlo a partir de abril. Hicimos un pequeño receso entre los meses de agosto a septiembre, y finales de octubre empezamos a activar otra vez. Y básicamente el espíritu que teníamos con esta serie de webinar era presentar los resultados de investigación y extensión de todas las carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Dentro de la Facultad de Ciencias y Tecnología tenemos 5 carreras, en realidad son 6, porque está también la licenciatura en matemáticas. Tenemos el departamento o las carreras de ingeniería ambiental, civil, industrial, electrónica, informática, análisis de sistemas, que es una licenciatura, el departamento de arquitectura o la carrera de arquitectura, y la diseño gráfico e industrial. Entonces, a todos estamos asimilados a un departamento o una carrera específica. En este caso, nosotros los que hoy participamos o los que vamos a estar interactuando con ustedes somos del departamento del DICIA, TTA, que es el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, y del Centro de Tecnología Apropiada. En realidad es el Centro de Tecnología Apropiada, es la instancia desde la cual llevamos a cabo las investigaciones. Rodrigo presentó una pequeña agenda para poder tener una secuencia de la misma. Entonces, esa consiste en una presentación, en los antecedentes, en la normativa, en qué es el SIAT, que es el Sistema Integrado de Accidentes, Sistema de Información de Accidentes de Tránsito, cómo fue el proceso de implementación, cuáles son las características técnicas, las lecciones aprendidas y el espacio de preguntas para lo que vayan surgiendo. Que sería bueno que escriban en el chat y luego vamos respondiendo secuencialmente. Entonces, empezamos con una breve presentación, que es de las especificaciones generales del proyecto. Esta es una iniciativa que lo iniciamos desde el año 2008. En el 2008, el Ministerio de Obras Públicas nos había solicitado para poder identificar los puntos críticos en accidentes de tránsito en zonas urbanas de mayor circulación, Asunción, Ciudad del Este, y el Departamento Central, básicamente, o el área metropolitana de Asunción. Luego terminamos con esa iniciativa desde el Centro de Tecnología Apropiada y surgió la iniciativa o la posibilidad de poder hacer un sistema integrado de accidentes de tránsito, básicamente para incidir sobre esos puntos críticos, porque eso fue un poco el origen en sí, ¿verdad? Luego se convirtió en el sistema de registros.
comentarles que estos términos, los primeros términos de referencia se trabajaron desde el año 2013 y en el 2014 la Universidad Católica firmó un contrato con el Ministerio de Obras Públicas, con los fondos del Banco Interamericano para el Desarrollo, para poder llevar a cabo la primera parte de lo que es el CIAT. Esta primera parte consistió en desarrollar esa plataforma del CIAT. Básicamente tenía que ser una plataforma tecnológica, pero con los aportes de todos los actores que tienen mandato sobre la seguridad vial y tránsito. Entonces, a partir de ahí, eso fue la primera parte del CIAT. La segunda parte del CIAT, con ese contrato fuimos desde el año 2014 hasta el 2016, finales del 2016. Y una segunda parte, ya que elaboramos la plataforma, elaboramos el sistema, creamos el CIAT, teníamos que implementar. En esa coyuntura del 2015 se crea la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Entonces cambió un poco la perspectiva, ya que el Ministerio de Obras Públicas tenía a su cargo todo lo que guardaba relación a la seguridad vial. Entonces, en función a eso, se tuvo que ajustar los términos de referencia y tuvimos que trabajar bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para que la agencia se apodere y tome el sistema y vincule con todos los registros y vincule con todas las entidades con cierto grado de responsabilidad dentro de la información. Más tarde, ya Ever y Rodrigo les van a contar un poco quiénes son esas instituciones y cuáles son sus alcances. Y otra parte que también nos parece sumamente interesante, cómo es que la Universidad Católica, por medio del CTA, llevó adelante el proyecto. En realidad, desde el DCA, ¿verdad?, que es el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambiental, tenemos un área que tiene que ver con la seguridad vial y con la ingeniería vial. Entonces, era como una actividad de default, por default, teníamos que realizar este tipo de actividades. Además, todos esos insumos que generamos tiene que ver un poco con la carga académica o con el valor académico que le damos a este tema. Entonces, y además porque dentro del mandato del Centro de Tecnología Apropiada, que es un centro que está al servicio del DCA, es un poco el interlocutor válido entre la Facultad de Ciencias y Tecnología, las entidades públicas, la comunidad y las empresas privadas. Entonces, eso es un poco esa es la base por la cual giramos nuestra actuación. Bueno, los antecedentes, como ya les dije, surgió de los puntos críticos. El diseño e implementación del CIAT estuvo a cargo o financiada dentro de un proyecto que el Ministerio de Obras Públicas está desarrollando, que sigue desarrollando porque es un proyecto a 10 años. Entonces había una partecita que era para las 4 prioridades dentro de la política de seguridad vial del país. Esta es una de las prioridades de esa política, que es el crear el sistema de registro sobre accidentes viales. Entonces, esos fondos son fondos del BID, y en el marco de eso desarrollamos la consultoría en la etapa 1, 2014 al 2016, y la etapa 2, 2018-2020. Y este es un proyecto desarrollado por el Centro de Tecnología Apropiada de la Universidad Católica. A ver, para esta segunda etapa del CIAT, uno de los productos, de los entregables,
era normatizar el SIAT. O sea, el SIAT existe como sistema, pero ¿cómo se vincula ese sistema con las demás instituciones? O sea, ¿qué ley, qué decreto, qué resolución hay con respecto a que la policía caminera o la municipalidad de Asunción o cualquier municipalidad tenga que usar ese sistema o registrar bajo ese sistema? Entonces, inicialmente lo que nos habían pedido dentro de los términos de referencia era diseñar un decreto de ley sobre el sistema de registro para que las instituciones tengan, ¿cómo se llama? Tengan el respaldo para poder usar el sistema. Entonces, pero de esta idea, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la tomó, pero dijeron de que pensaron que la mejor manera de vincular inicialmente a las instituciones era a través de una resolución donde todos los integrantes ¿cómo se llama?, del Consejo de la Agencia de Seguridad Vial, cuyo presidente es el ministro de Obras Públicas, y ellos tienen una directora ejecutiva que es la licenciada Carmen. Entonces dijeron, bueno, nuestro primer paso va a ser una resolución, y después, una vez que esto vaya madurando, vamos a pensar en un decreto. Entonces, a partir de ahí surge, nosotros contratamos a un jurista en el tema, y el jurista nos apoyó, y por supuesto, todo esto con la más absoluta participación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ahora yo le paso a Rodrigo la posta para continuar con la presentación, ya que ahora empezamos a mirar otros aspectos de lo que fue la primera y segunda etapa. Entonces, comentarles también que Ever y Rodrigo son los padres del SIAT. Ellos fueron los que crearon, diseñaron y estuvieron desde la primera etapa. O sea, yo como gestora del proyecto, como coordinadora del proyecto, como gerente del proyecto de sistemas, sé que hay que cargar, más nada. Entonces, le paso la posta ahora a Rodrigo para que nos puedan explicar con más detalle. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Gracias, Teresa, por la introducción. Bienvenido a todos los que están presentes y los que se conectan o se conectarán más adelante también. Es un gusto compartir este espacio, como bien lo decía Teresa, que la universidad se acerca también a las instituciones públicas, privadas, por un mandato de extensión universitaria. Entonces, este proyecto también del cual participamos es uno de esos ejemplos en donde el vínculo universidad, instituciones sale fortalecido. Entonces, este proyecto, como bien lo mencionaba Teresa, tiene unos antecedentes bastante amplios y bastante completos. No es solamente un sistema como tal o una aplicación aislada de componentes que son normativos, que son componentes organizacionales, sino que es un proyecto bastante completo en donde se requirió una organización y una gestión bastante amplia desde la primera etapa que comentaba Teresa. Básicamente hay dos grandes etapas que vamos a ver un poquito más adelante, en donde para gestionar todas esas etapas, la primera etapa en donde se tuvo que diseñar, recabar los datos, se tuvo que visitar una cantidad enorme de instituciones
para hacer todo eso se necesitó una organización bastante completa. Entonces, la organización que se tuvo o que se llevó adelante en ese momento, en la primera etapa, eh, y también esto como organismo de gestión y gobernanza de las TICs, es una lección aprendida también de cómo organizar equipos de manera ágil, cómo organizar equipos de manera eficiente. Y el equipo que llevó adelante tanto la primera etapa como la segunda etapa estaba organizada de esta manera. Hay una gerencia del proyecto que estaba a cargo de Teresa, también recuerdo que estaba la ingeniera Lugo, también en ese momento compartiendo con Teresa la gerencia del proyecto. Nos dimos cuenta en aquel entonces que eran necesarios 3 equipos grandes de trabajo. El trabajo era enorme, entonces se dividieron por roles bien definidos, bastante autónomos entre sí, pero complementarios, porque el trabajo de cada uno de esos equipos era insumo para alguno de los demás equipos. Hay un equipo de análisis y diseño en donde ese equipo tenía a su cargo todo lo que era la ingeniería de requerimientos. ¿En qué consistió la ingeniería de requerimientos? Básicamente en gestionar todas las visitas a las instituciones, encontrar esos puntos comunes, los puntos divergentes, encontrar los requerimientos funcionales que corresponden a cada una de esas instituciones. Esto fue un trabajo maratónico, se visitaron, no recuerdo bien, pero fueron más de 30 instituciones centralizadas y descentralizadas, o del gobierno central y descentralizadas como las municipalidades o gobernaciones. Entonces se generó un caudal de información muy grande. Todas esas documentaciones fueron generadas de manera organizada. Hay un repositorio en el que están disponibles los diseños, los modelos, eh, eh, dentro de ese proceso de análisis y diseño. Y propiamente después el diseño, más adelante le vamos a comentar cuáles fueron las técnicas de diseño que se llevaron a cabo, que se utilizaron en ese proceso. Básicamente se hizo un diseño orientado a objetos utilizando diagramas de clase, diagramas de entidad de relación, casos de uso, que básicamente ayudó mucho como insumo para el equipo de desarrollo. Algo muy importante aquí de destacar, que el equipo de desarrollo estaba a 350 kilómetros, 360 kilómetros de distancia del lugar donde fue relevado, recabado y diseñado ese proyecto. Es decir, hubo se probó el modelo de desarrollo a distancia y por documentación de requerimientos, se probó en ese momento y funciona. Es decir, cuando existe una coordinación de actividades bien cohesionada, funciona el modelo, y el equipo de desarrollo básicamente estaba también distribuido en 2 grandes grupos. El desarrollo de backend, que básicamente se encargó de desarrollar las funcionalidades, digamos, sobre los requisitos funcionales, y el equipo de frontend de cómo iba a lucir esos desarrollos o esas funcionalidades para el usuario. Es decir, van a ver más adelante que las interfaces la interfase del sistema son bastante amigables, bastante entendibles, usan una coherencia incluso hasta de los colores y de la distribución misma de los componentes, que hace que su utilización sea bastante sencilla. Y también había un equipo de infraestructura que se encargó básicamente de la instalación de los servidores, porque algo importante que mencionar también es que en la primera etapa del proyecto, las especificaciones técnicas consistían en que tenían que instalarse 2 servidores, uno de manera replicada también, y la recomendación del proyecto fue que esté en otro lado, 2 lugares distintos. Y hubo un equipo que se encargó de toda la instalación, configuración de esos servidores, y también dentro de ese equipo había la participación de un DB admin que se encargó de toda la gestión, la configuración, la instalación y la puesta a punto de las bases de datos que iban a alojar todos los datos que se iban generando desde el CIA. Entonces, una estructura bastante completa, una estructura ágil también, en donde la burocracia no era un impedimento para
para resolver conflictos del proyecto. ¿En qué sentido? Si hay que visitar tales instituciones, hay que agendar reuniones, pues, era muy dinámica y muy ágil. Eso también es una lección aprendida positiva que funciona este tipo de organizaciones sin mucha estructura jerárquica, pero bastante disgregada en cuanto a las funciones dentro de esa estructura, ¿verdad? Entonces, de toda esta estructura se encargó, o sea, no describimos lo que existe por encima del proyecto, porque encima del proyecto existe una coordinación que es general, que es la encargada de hacer los vínculos con las instituciones contratantes y con la universidad misma. Entonces, nos centramos exclusivamente en la parte, digamos, ejecutora del proyecto, como si fuera en el terreno. Todo esto dio lugar al CIAT. Ya hablando técnicamente y ya a nivel de funcionalidad, del CIAT fue diseñado para que se puedan capturar, registrar, consignar siniestros viales a lo largo del territorio nacional a través de una plataforma tecnológica que pueda registrar todas esas informaciones. Eso fue un desafío, el registrar los accidentes de tránsito a nivel nacional, en donde las informaciones no eran capturadas por una sola institución, sino que eran capturadas por N instituciones, y cada una de esas instituciones en su formato, en sus sistemas, con sus metodologías, con sus registros, con sus normativas, fue uno de los mayores desafíos de este proyecto. Es decir, poder concentrar y congeniar todas estas naturalezas de información que estaban completa y absolutamente disgregadas en una plataforma tecnológica, fue el mayor de los desafíos. Eso es el CIAT. Es una plataforma tecnológica que puede o que ayuda a registrar estos siniestros viales, o que pretende al menos que sea a nivel nacional, que ahora se está logrando y que lo vamos a comentar en un momento, ¿verdad? Esto es, este banco de datos y esta base de datos que es generada a través del sistema, pasa a formar parte del Registro Nacional de Estadísticas de Seguridad Vial, que está a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Es decir, no es solamente una acción operativa la que permite el CIAT, sino que a través del CIAT también se pueden generar informaciones estadísticas, como veremos enseguida en el siguiente slide, que una de sus principales funciones es la de justamente prevenir siniestros, ¿verdad? Entonces, el CIAT fue desarrollado participativamente, y aquí quiero hacer un énfasis bastante importante, porque normalmente las consultorías grandes, especialmente las grandes, tienen una estructura compleja como la que presentamos, pero con muy poca interacción de los participantes. Es decir, normalmente se hacen reuniones, entrevistas y captura los requerimientos, pero normalmente no existe una retroalimentación bastante alta, y normalmente los actores no forman parte del diseño. Quisimos romper ese paradigma de que los actores principales no pueden formar parte del diseño, y en este caso el CIAT en la primera etapa, el proceso de diseño de los casos de uso, de los requerimientos funcionales, fue realizado participativamente con los actores. Se llevaron a cabo como 5 o 7 talleres en donde se les convocaba tanto a los técnicos de tecnología como a los tomadores de decisión en cuanto a la utilización del sistema, para que en conjunto se pueda diseñar una herramienta que sea útil para todos los incumbentes, que eran muchos. Cada uno tenía sus normativas, cada uno tenía sus aspectos técnicos, y había que congeniar en reuniones y en talleres. Esto también demostró que se puede seguir el paradigma del desarrollo colaborativo, solamente que también hacemos una aclaración y una salvedad en ese punto, que eso lleva mucho más tiempo. Mucho más tiempo por la cantidad de iteraciones que eso conlleva. Es diseño, validación, diseño, validación, diseño, validación, que tiene su tiempo bastante alto, pero significativamente diferente, porque el producto final que ven es el producto que ellos mismos construyeron. Entonces no hay una sorpresa al final, no era esto
lo que nosotros habíamos solicitado o lo que necesitamos. Entonces, en ese sentido también es una buena práctica y una lección aprendida de que el modelo sí funciona, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal del sistema, del SIAT, es proveer información estadística georreferenciada de todos los siniestros ocurridos en el territorio nacional y que a partir del registro de esos siniestros se puedan elaborar políticas públicas de prevención y evaluación. Esto es muy importante porque existen muchos sistemas que capturan informaciones. Había diversas naturalezas de información en cada una de esas instituciones y manejaban su propia estadística. Es decir, normalmente la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, las municipalidades tenían su propia estadística. Congeniar todas estas estadísticas de manera unificada era un problema y no había forma de tomar decisiones que podían ayudar a generar estas políticas públicas de prevención. Entonces, el objetivo principal del sistema es que ya no más datos disgregados, sino que datos que puedan estar centralizados y en una sola herramienta, plataforma, en realidad, que pueda gestionar esto y a partir de esos datos generar nuevos datos y nuevas informaciones, ¿verdad? Tendientes a la generación de políticas públicas. Dentro de los objetivos específicos, el sistema tendría que ser un apoyo a los requerimientos presupuestarios orientados, de presupuesto orientado a seguridad vial. ¿Por qué este objetivo específico? Porque el SIAT tiene que servir de herramienta para cada una de las instituciones para justificar y para solicitar recursos que puedan ser implantados o llevados a cabo en el territorio que le corresponde. Si existen siniestros a causa de vías que están deterioradas, de vías que están con poca iluminación, o por sea cual fuere el, el motivo por el cual se esté dando algún accidente con mucha incidencia o con mucha, digamos, con mucha periodicidad, entonces se tendría que generar este tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces, el enfoque es preventivo, siempre es preventivo y no digamos, estadísticos solamente, sino que estos datos deberían generar estas políticas públicas a modo de hacer acciones preventivas. Y como mencionaba también Teresa, la generación y la identificación de los puntos críticos. Si normalmente se tiene registrado o se tenía registrado en papeles, en cientos de expedientes físicos, entonces era difícil de tomar una decisión si en la ruta 2, en el kilómetro 70 o 45, Pedroso, allá al subir el cerro, con la bajada del cerro, siempre había accidentes, se tenía un conocimiento, pero no se podía cuantificar. Entonces, todos estos escenarios pretende cubrir el SIAT como herramienta tecnológica, ¿verdad? Unas características generales que estuvieron como consecuencia de todo ese proceso de diseño es que todas las consideraciones de diseño que fueron concebidas en la etapa de diseño fueron y estuvieron guiadas por las normas de cada una de las instituciones. Aquí se hace una salvedad técnica. Literalmente no era viable diseñar un sistema particular para cada una de las instituciones incumbentes porque sería literalmente un monstruo de 7 cabezas. Entonces, lo que se hizo fue congeniar todas estas normas basadas en datos estándares, en formularios estándares, unificados, que puedan representar la mayor cantidad de datos comunes posibles y que estos puedan tener una capacidad dinámica de adaptación. Es decir, que aparte de tener un set de datos básicos, cada institución eventualmente podría configurar y hacer una extensión de esos datos según sea la naturaleza de la información que quisiesen crear. Entonces, era un desafío también a nivel de diseño, cómo modelar esta situación común en teoría para todos, pero divergente también en muchos puntos. Entonces, de eso también se trató, era un desafío de diseño también
este proyecto bueno, tuvo un final bastante exitoso, ¿verdad? El registro de datos relevantes, ya sea según la criticidad de cada uno de esos registros, la geolocalización, la representación de los datos a nivel espacial, de mapas, debería o fue desarrollado en un entorno bastante actual, con herramientas contemporáneas y que son adaptables, responsivas. Entonces, todas estas características, tanto técnicas como funcionales, son actuales, están completamente actualizadas y que generan la posibilidad de una extensión técnica de cada uno de esos formularios que vamos a hablar en un momento. Dentro de todas las actividades que fueron desarrolladas en la primera etapa que fue desarrollado el proyecto, incluyó el análisis y la evaluación de esos datos que fueron capturados, una cantidad ingente de información, tanto de datos de siniestros como de datos sobre la naturaleza de la información, el diseño colaborativo a través de los talleres, el modelo consensuado, las presentaciones que les habíamos comentado fueron iterativas en talleres, se hacían cierta cantidad de relevamientos y análisis, incluso ya parte del diseño, y eso era presentado ya en el siguiente taller como resultado de los trabajos. Entonces, todo esto se realizó en la primera etapa, además del desarrollo de la aplicación. Entonces, estos tres momentos, tanto el análisis, el diseño y el modelo consensuado, así como el desarrollo, fue el CIAT de la primera etapa. Entre el 2013 al 2016, 15, 16 aproximadamente, fue realizado todas estas actividades, y a partir del 2018, de vuelta, creo que un año y medio después, o dos casi, de estar, digamos, tratando de funcionar el sistema, una de las lecciones aprendidas, que ya me adelanto con la información, es que estos sistemas que son implantados en la función pública requieren de un actor fuerte que le impulse a ser utilizado. Es decir, cuando la implantación es voluntaria y es, digamos, sin una normativa vigente, cuesta bastante que la implantación sea de acuerdo al ritmo necesario para un producto de software y que no quede desactualizado en sus requerimientos. Entonces, en la segunda etapa del CIAT ya se logró hacer la implantación, encabezado ya por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en la implantación en conjunto con el equipo de desarrollo del CIAT, encabezado por la Universidad Católica y todo el equipo, y el mantenimiento y el seguimiento. Entonces, esta segunda etapa ya fue una etapa en donde, porque el correr del tiempo fue bastante grande acá, hubo componentes que se tuvieron que actualizar, replantear, rediseñar en ciertos casos, pero ya no fue una modificación bastante extensa en donde había que cambiar todo el sistema, sino que básicamente se fueron haciendo modificaciones, algunas estructurales, otras no tanto, pero ya no fue un cambio muy drástico en el funcionamiento, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que el proceso de implantación también tuvo un componente altísimo de capacitación. Si bien no está aquí, pero sí debería figurar también la cantidad de capacitación que fueron, días de capacitaciones y varias sesiones de capacitación en cada una de las instituciones. Este año nos tocó la pandemia, estas capacitaciones fueron realizadas de manera virtual, pero con una cantidad bastante importante, y creemos nosotros que estas capacitaciones tuvieron su efecto, porque a partir de esto empezaron a registrarse datos de manera significativa en las instituciones. Algunas características técnicas del sistema es que el sistema es un sistema bajo arquitectura web, que es compatible con una cantidad enorme de dispositivos móviles, laptops, incluso con características muy ligeras, con baja cantidad de memoria o de procesador, un cliente muy liviano.
la tasa de transferencia de datos, no recuerdo tanto, quizás Ever se acuerde, es mínima. Entonces es un cliente muy ligero, una aplicación web muy ligera que puede correr en una cantidad de dispositivos enormes, que básicamente son los dispositivos que están disponibles hoy en el mercado, ¿verdad? Entonces, existen estos clientes que pueden representar tanto en un navegador de un dispositivo, digamos, de mesa o una notebook, una laptop, así como también en un ambiente responsivo como una aplicación web mobile. Entonces, técnicas. Otras características que permiten que el CIAT sea un éxito es el diseño de los formularios dinámicos. Cada institución que se conecta al CIAT ve un entorno que está customizado para esa institución, es decir, ve los datos, enseguida lo vamos a analizar con detenimiento, que esos datos son configurados y son, digamos, customizados para esa institución. Y cada institución puede tener su set de informaciones que es contextual a su institución solamente. Entonces, no hay posibilidad que estos datos sean mal interpretados o sean no comprendidos entre instituciones, porque los formatos estándares están establecidos y aquellos datos que se van agregando también podrían o no ser del set básico de datos, como podría ser también de un set básico, perdón, de un set particular de una de las instituciones. Entonces, ese fue un desafío que nos habíamos también planteado al inicio, de cómo hacer que cada uno, al ingresar al sistema, cada institución pueda sentir como que el sistema es suyo y no un sistema, no estar cargando información que no fuera de su contexto. ¿Por qué es tan importante la utilización del CIAT para el país? Principalmente porque no existían registros que estaban integrados, y menos oficiales, eh, de manera común, de manera centralizada. No se podía determinar cuáles eran los puntos críticos, cuáles eran las cantidades de ocurrencias, o qué tipo de ocurrencias eran las más significativas, cuál era el impacto, la cantidad de fallecidos, la cantidad de lesionados, por qué estaban sucediendo ciertos accidentes, en qué lugares, con qué frecuencia, con qué situación contextual del accidente, si estaban alcoholizados, si usaban cascos, si no usaban, si eran el acompañante. Entonces, esta herramienta permite una combinación casi, no digo infinita, pero es una combinación matricial enorme de datos que pueden ser procesados y representados ya de acuerdo a la imaginación del que está necesitando esos datos. Entonces, es muy importante porque a partir de esta combinación de datos se pueden generar estas políticas públicas que hablamos al comienzo, que era uno de los objetivos de este sistema. Entonces, es muy importante porque a partir de o a través de esta herramienta se pueden encaminar estos procesos para mitigar, para prevenir y para educar en seguridad vial. Es bastante alto el impacto que tiene el sistema en un modo de utilización plena. Un modo de utilización básica, digamos, podría servir para la gestión interna y operativa de las instituciones, pero en un entorno, digamos, extendido y de datos procesados, tiene un impacto bastante significativo. ¿Quiénes son, quiénes son los actores principales del CIAT? Básicamente, todas las instituciones que tienen una incidencia directa sobre los accidentes de tránsito, ya sean de primera respuesta o aquellas a las que son derivados como consecuencia del accidente, ¿verdad? Entonces, las instituciones de primera respuesta, la Policía Nacional, los bomberos voluntarios, los servicios de emergencia como CEME, las municipalidades a través de sus policías de tránsito, son los agentes de primera respuesta que registran datos al CIAT y el CIAT comparte datos a su vez con todas esas instituciones de vuelta. Como los datos están centralizados, cada una de ellas puede ver el dato registrado por la siguiente, incluso se pueden hacer derivaciones el sistema está preparado para hacer derivaciones de casos, para tener una trazabilidad. Si ocurrió un accidente en San Lorenzo
registro de los bomberos de San Lorenzo, en el sistema, el, el Ministerio de Salud, a través de sus hospitales, en este caso el Hospital de Trauma, podría eventualmente tener la trazabilidad si esa persona accidentada llega a sus instalaciones, y ellos de alguna u otra manera pueden obtener también esos datos porque están disponibles ahí para continuar el registro de informaciones que le incumben a esa institución. Es decir, el sistema está preparado para funcionar de esa manera. Ya en la segunda etapa del proceso de implantación, el actor principal, digamos, el que tomó la posta para hacer el seguimiento, la implantación y un poco también la organización de las visitas y la promoción de la utilización del SIAT, fue la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que fue un poco la que tomó la posta en cuanto a la administración y en la gestión del sistema de información de accidentes de tránsito. Una institución medianamente nueva, joven, que está haciendo, digamos, sus primeras armas ya en un entorno integrado a través del SIAT, que estamos seguros que generará una cantidad enorme de datos que van a servir para generar las políticas públicas y de prevención de siniestros viales. Eso es muy importante también mencionar porque, como decíamos, en las instituciones públicas siempre es importante, cuando se quieren hacer proyectos de innovación, más que nada, que una institución sea la que vaya generando toda esta inercia de funcionamiento, porque por más que nosotros teníamos un conocimiento bastante alto del funcionamiento, podíamos ser evangelizadores de la utilización y estamos convencidos que el sistema funciona y funciona bien y cumple completamente con sus objetivos, para nosotros fue, y eso también comentamos al final como lecciones aprendidas, fue una complicación porque ir como equipo de desarrollo, como universidad incluso, a tratar de promocionar la utilización de un sistema puede no ser tan efectivo y eficiente. Entonces siempre es bueno que una institución pública tome la posta, como ya fue en la segunda etapa. Eso también hay que recalcar. Entonces, ¿cómo se activa el SIAT? ¿Cuál es el disparador del SIAT? En cada ocurrencia que llegue a suceder en un entorno de accidente de tránsito, cualquiera de estos intervinientes que tiene un usuario y una contraseña gestionada por la agencia puede hacer el registro dentro de los datos del formulario. A partir del momento que tienen usuarios y contraseñas proveídos por la agencia, esa institución tiene la capacidad de registrar información de accidentes de tránsito y georreferenciar. ¿Qué significa eso? Esa institución, a partir de ese momento, es el data owner de ese registro y figura que ese siniestro fue creado por esa institución, y eso ya queda para las estadísticas, es decir, quién registró, cómo se registró, incluso si después se puedan agregar datos, no modificar, eso es algo también importante, que los datos pueden agregarse o extenderse a medida que pasan por las instituciones, pero no pueden modificarse los datos que se hacen o que fueron realizados por otras instituciones. También fue previsto que existan necesidades de modificación, el concepto de autorizaciones de modificación, que digamos es una funcionalidad bastante interesante también, que eventualmente en el futuro podría servir para realizar modificaciones a través de autorizaciones sobre el formulario, ya sea por alguna equivocación, un error humano, o alguna necesidad de modificación real. Entonces, ¿cómo se involucran todos estos actores en el SIAT? Cada institución, las municipalidades, las gobernaciones, la patrulla, los bomberos, necesitan contar con estos registros electrónicos y no tienen sistema. Entonces pueden usar el SIAT para sus registros particulares, y aparte de tener esa herramienta que les sirve a ellos en su operativa, les sirve también para poder remitir esos datos de manera natural y automática
a la Agencia Nacional de Tránsito, porque anteriormente se remitían estos datos con planillas, a veces con documentos impresos, con planillas Excel o por mail o en Word. Entonces, normalmente las instituciones remiten estas informaciones, digamos, con una periodicidad que desconozco, a veces son meses, pueden ser eh, varios, varios meses o incluso años, en donde instituciones pasan esta información simplemente para datos estadísticos. Entonces, estas informaciones hoy día están en tiempo real. Si hay un accidente que fue que fue registrado en Curuguatí, en este instante sabemos que ocurrió un accidente en Curuguatí y si fue registrado por las autoridades competentes con un acceso al CIE. Aparte de eso, sirven estas informaciones para contar con un registro de siniestro, como les había dicho, particularmente para cada institución, como también para la agencia. En el caso que estas instituciones ya cuenten con un sistema, como el caso, solo por citar, la Municipalidad de Asunción tenía un sistema, creo. Entonces existe la posibilidad de realizar migraciones o importaciones en el sistema a partir de datos que ya fueron generados por algún componente electrónico que fue realizado de hecho, y Ever les va a comentar más adelante el proceso de migración, en donde se migraron una cantidad enorme de datos que ya estaban registrados en un medio electrónico. El sistema también puede realizar ese tipo de acciones, ¿verdad? Y también está preparado para que se puedan comunicar los sistemas a través de APIs, APIs REST y APIs SOAP. Los sistemas o las instituciones que cuenten con sistemas modernos ya puedan directamente utilizar su sistema para registrar los accidentes de tránsito y reportar a través de estos servicios web datos al CIAT. Eso es posible también. Entonces, en resumen, instituciones que no tienen sistema pueden usar el CIAT para registrar y transferir datos. Instituciones que tengan ya su sistema pueden seguir usando su sistema y conectarse a través de estos mecanismos de interconexión. Simplemente para recalcar el proceso del diseño y del modelado de datos, que fue, digamos, la parte más sensible en sí, se trataron de recabar y reconocer todos los casos de uso posibles y las variantes de ese sistema, o sea, de todas esas funcionalidades, justamente por la necesidad de que todo el sistema debería servir a muchas instituciones, no a una sola, y cada una podría tener su variante. Entonces estos casos de uso tendría que ser lo más general posible, ¿no? Para que todas puedan utilizar. El componente principal es la funcionalidad principal es que estos formularios de captura de datos son con un diseño extensible que Ever les va a comentar en unos minutos. Y para hacer todo ese diseño se usaron herramientas de diseño orientado a objetos, como ya les habíamos mencionado anteriormente, diagramas de clases, casos de uso, había algunos diagramas de secuencia, diagramas de base de datos también para poder, digamos, diseñar las bases de datos, y la especificación de requerimientos. Se hizo una cantidad enorme de especificaciones de requerimientos que luego se pasó al equipo de desarrollo para que eso pueda, llevarse a cabo. Entonces, ese fue el proceso en resumen, el proceso de diseño y el proceso de toda la concepción del CIAT para pasar posteriormente al proceso de desarrollo. Entonces, aquí ya Ever les va a comentar sobre los procesos, sobre los conceptos que forman parte del sistema y cómo fueron desarrollados estos componentes también. Entonces, le paso la posta a Ever, dejo de compartir y ahora Ever les va a comentar la parte técnica, ¿no? Gracias, Rodrigo. Voy a compartir un poco mi pantalla. No, gracias. En silencio. Ahí está, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, se está viendo. Ok. Bueno, súper. Yo les voy a hablar un poquitito ya en detalle del CIAT ya en sí. Teresa y Rodrigo ya nos dio un poco de contexto en relación a cómo empezó el proyecto, y Rodrigo en cómo se diseñó el sistema, y yo ahora les voy a hablar ya en detalle de cómo se desarrolló
el sistema. Y para darle un poquitito de contexto, vamos a hablar un poquitito de los conceptos, o sea, de qué tenemos dentro del sistema. Y la base de todo el sistema son tres objetos, digamos, el tema de instituciones, usuarios y roles. Un aspecto importante que Rodrigo y el equipo de diseño en la primera etapa identificó muy temprano fue que aparte de instituciones teníamos sedes o dependencias. Por ejemplo, en el caso de la comisaría, perdón, de la Policía Nacional, teníamos, por ejemplo, las comisarías. En el caso de los bomberos, tenemos sus cuarteles. Entonces, se desarrolló el sistema de tal forma a poder manejar instituciones, poder manejar sedes y poder manejar luego usuarios. Los usuarios están relacionados a una sede y la sede está relacionada a una institución. Y algo que quiero también recalcar es que cada institución y cada sede maneja su propio set de datos, así como ya estuvo comentando Rodrigo al comienzo, y eso le permite a cada institución, incluso al nivel de sede, poder personalizar el sistema de acuerdo a lo que ellos necesiten. Luego tenemos nuestros roles de usuario, que tenemos actualmente 5 roles en la punta de todo, digamos, arriba de todo tenemos lo que le llamamos el sysadmin, o el administrador del sistema, que básicamente puede ver y hacer todo dentro del sistema. Luego tenemos 2 roles por debajo, que son administrador de institución y directivo. Estos roles están relacionados directamente a una institución y pueden ver, como están relacionados a una institución, pueden ver automáticamente todo lo que manejan, digamos, las sedes. Y finalmente tenemos 2 roles más, el de agente y el de usuario, que están relacionados a las sedes, y ellos solamente pueden ver y tocar los datos que les corresponden a su sede. Entonces, de esa forma como que vamos manejando los usuarios y qué pueden hacer como que en silos de acuerdo al contexto en que ellos se manejan. Con relación a nuestro esquema de datos, nuestro bloque básico, digamos, de datos dentro del sistema es lo que nosotros llamamos un grupo de preguntas. Un grupo de preguntas agrupa uno o más preguntas, y cada pregunta es básicamente un indicador que se muestra en el formulario de carga para el cual se tiene que cargar, por ejemplo, un dato. Entonces, de esta forma, por ejemplo, se pueden manejar varios grupos de preguntas, y cada grupo de preguntas puede tener varias preguntas dentro. Y las preguntas de vuelta tienen varios tipos que también les voy a estar mostrando más adelante. Y acá justamente tenemos 5 tipos de datos que se pueden usar dentro del sistema. Tenemos el tipo de datos que le llamamos texto, otro que es selección simple, que le muestra varias opciones al usuario. El usuario puede elegir solamente uno. Luego tenemos selección múltiple, que también se muestra varias opciones, pero el usuario puede elegir más de uno. Luego tenemos el tipo de dato número, y finalmente el tipo de dato fecha. Y eso, cuando se configura dentro del sistema, al usuario final se le muestra de esta forma. Por ejemplo, en el caso de texto, se le muestra así. En el caso del número, se le muestra de esta forma. Y acá la diferencia que quiero mencionar es que, por más que visualmente se vean similares o parecidos, la diferencia principal está cuando se usa el formulario de carga desde un dispositivo móvil. Por ejemplo, cuando uno usa un tipo de campo texto, lo que hace en el dispositivo móvil es muestra el teclado normal, digamos, que tiene letras y números. Pero cuando usamos el tipo de campo que es número, en el dispositivo móvil lo que hace es forzar que se muestre solamente el teclado numérico. Eso es más que nada para facilitar la carga de datos. Luego tenemos selección simple, selección múltiple y fecha, que son todos controles de entrada de datos.
Con relación a los datos de accidentes, en la primera etapa de la consultoría se diseñó un formulario de accidentes de tránsito. Esto se hizo en colaboración con varias instituciones, así como ya le estuvo mencionando Rodrigo. Y en esta segunda etapa se volvió a hacer una revisión del formulario de accidentes ya con la Agencia Nacional de Tránsito. Se hicieron varios ajustes y finalmente quedó de esta forma. Tenemos un dato base, digamos, que nosotros le llamamos el bloque de datos de 24 horas, en donde los datos requeridos son una carátula, que es un texto que describe el accidente, una fecha y una localidad para saber en dónde se dio ese accidente. Luego tenemos un grupo de preguntas que es tipo participante y causales del siniestro, luego condiciones del terreno y climatológicas, estado de señalizaciones del lugar, datos del vehículo y datos de la persona involucrada. Y la diferencia acá con estos dos, entre estos dos grupos de preguntas y esto, es que tanto los datos del vehículo como los datos de la persona involucrada son grupos de preguntas que se pueden duplicar dentro del formulario de carga para poder describir los datos de uno o más vehículos y los datos de una o más personas. Y luego, como estuvo mencionando Rodrigo anteriormente, cada institución puede personalizar el formulario de carga de acuerdo a su necesidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los datos generales, o sea, el formulario normal, digamos, que usamos de carga de datos de accidente de tránsito. Y luego cada institución de vuelta puede, digamos, aumentar y agregar los indicadores que a ellos le interesan. Entonces, además de tener el set básico de indicadores del formulario de accidente de tránsito, ellos también agregan los indicadores que a ellos les interesan. Para el tema de la carga de datos, sí estuvo hablando ya Rodrigo, pero les voy a hablar un poquito más en detalle. En base al análisis que ellos hicieron y pudieron encontrar, digamos, en terreno y hablando con las instituciones, se identificaron 3 tipos de instituciones, digamos. La primera, más que nada, las instituciones que actualmente no tienen nada, o sea, nada en el sentido que no tienen ningún tipo de datos sistematizado o disponible en soporte electrónico. Entonces, para ese tipo de instituciones, ellos usan directamente el formulario de carga del CIAD. Inician sesión dentro del sistema y cargan sus datos directamente en el formulario de carga. Luego tenemos un segundo tipo de institución, que por ejemplo en este caso, dos de las instituciones con las que trabajamos, la Municipalidad de Asunción y la Municipalidad de Fernando, ellos, por ejemplo, ya tenían ciertos datos disponibles en formato electrónico. Puntualmente ellos trabajaban con archivos Excel. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para ese tipo de instituciones, ellos pueden reformatear sus datos y cargar a través de una característica que le llamamos nosotros importe de datos por lotes. Entonces, ellos preparan sus archivos de datos, cargan al CIAD y eso se procesa y ya está disponible dentro del sistema. Y finalmente, para las instituciones que ya tienen informatizado, digamos, sus datos, como el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que ellos ya tienen todo un sistema, o el 911, por ejemplo, que también ya tienen todo un sistema disponible. En el caso de esas instituciones, por ejemplo, se usa una interfaz API, que es una API SOAP, y con eso el sistema, ellos pueden directamente interactuar con el CIAD para intercambiar datos, y eso ya es una interfaz máquina a máquina, no tiene no requiere de la intervención humana, digamos, ella es totalmente automática. Luego tenemos, y también estuvo hablando Rodrigo un poquitito de esto, el tema del concepto de derivaciones y autorizaciones. En realidad, puntualmente el tema de derivaciones se diseñó y se desarrolló esta característica, pero en esta segunda etapa al final creo que no se va a usar, pero básicamente lo que te permite hacer
esta característica dentro del sistema es derivar digamos, el control de un accidente a una segunda institución. Entonces, eh, está pensado como para funcionar, digamos, como una cadena de montaje. Hay una institución que carga el dato, luego se le pasa a la siguiente institución y la siguiente institución completa con su dato y luego le pasa a la siguiente institución. Se empezó a hacerlo de esa forma. Y luego tenemos las autorizaciones, que esto sí se usa, que básicamente los datos cuando se cargan dentro del CIAT están disponibles para edición para el usuario por un periodo de 5 días. Y luego de ese periodo de 5 días, una vez que pasa, si ellos quieren hacer cualquier modificación al dato del accidente que cargaron, necesitan la autorización de un directivo a nivel de institución que les permita a ellos hacer cambios en el estado. Y esto es lo que nos permite a nosotros es tener un control más fino de los datos que se van cambiando de los accidentes. Luego, con el tema de reportes, tenemos 3 tipos de reportes disponibles: los reportes genéricos, los reportes gráficos y los reportes de datos. Los reportes genéricos son reportes ya preestablecidos que fueron diseñados con la Agencia Nacional de Tránsito y son parametrizables. O sea, por más que son diseños pero reportes que ya muestran datos predefinidos, de igual forma se pueden parametrizar, por ejemplo, con fecha de inicio, fecha fin y ese tipo de parámetros. Luego tenemos los reportes gráficos que muestran datos utilizando gráficos y también se pueden exportar a PDF. Y finalmente los reportes de datos que muestran datos tabulados en tablas y también se pueden descargar en archivos CSV o en archivos para Excel. Y ahora les voy a hablar un poquitito del trabajo que estuvimos haciendo con la Municipalidad de Asunción. Elegimos el caso de la Municipalidad de Asunción porque es la institución que encontramos que tenía la mayor cantidad de datos, no solamente en cantidad, sino también en línea de tiempo. Tiene una serie de datos bastante interesantes. Y una vez que nos dieron acceso a nosotros a sus datos, lo que hicimos fue procesar esos datos y luego metimos eso dentro del CIAT. Para esto, como les decía, ellos nos proveyeron los datos en Excel que nosotros procesamos. En total se procesaron 48.910 accidentes y corresponden al periodo de agosto de 2009 a noviembre de 2019. Como ven, es una serie bastante interesante de un poquito más de 10 años. Los datos del accidente incluyen el día de la semana en que ocurrió el accidente, la fecha y hora del accidente, la calle principal y secundaria, el número de acta, quién fue el interventor en ese accidente y la fecha de remisión. Y con relación a los datos de los conductores, los datos que ellos capturan, tenemos sexo, edad, ciudad de origen y tipo de vehículo. Y para poder geolocalizar estos accidentes, o sea, para asignarle, digamos, una latitud y longitud, lo que hicimos fue georreferenciar todos estos datos utilizando la API de Google Maps. Y con esto ya, una vez disponibles esos datos, como les dije, procesamos y importamos al CIAT. Acá, como pueden ver, ya es la pantalla de donde se muestran los datos para la Policía Municipal de Tránsito de Asunción. Y también ya pueden ver, por ejemplo, cómo se muestran los accidentes en un mapa, y también tenemos un histograma de la cantidad de accidentes por día, que esto es lo que se ve dentro del CIAT. Y como les decía, en total se importaron 48.910 accidentes, empezando en el 2009 hasta el 2019. El año que tuvo mayor cantidad de accidentes fue en el 2010, pero conversando con la gente de la municipalidad, una de las razones que nos comentaron por la que haya sido esa bajada, digamos, en el sentido de menos datos disponibles, es una de las razones por la que la agencia de seguros actualmente ya no piden el parte policial. Entonces por eso hay menos accidentes reportados
y registrados en la municipalidad. Luego tenemos también la cantidad de accidentes por mes. Como ven, empezamos con muy pocos accidentes en enero y se van incrementando a medida que pasa el año. También tenemos accidentes por día de la semana. Acá pueden ver que la mayor cantidad de accidentes que se dan son los viernes y luego los lunes. También tenemos accidentes por hora del día. Acá pueden ver, por ejemplo, que el pico de cantidad de accidentes se dan a las 11 de la mañana. Y también tenemos cantidad de participantes por accidente. Esta cantidad de participantes por accidente se refiere a la cantidad de vehículos que participaron de un siniestro. Obviamente la mayor cantidad es de dos vehículos. Luego tenemos un solo vehículo y en menor medida de 3 y más. Con relación a la ubicación de accidentes, como pueden ver, está bastante... O sea, hay ocurrencia de accidentes casi toda Asunción, pero en donde hay mayor ocurrencia de accidentes es en la zona donde ven el color amarillo. Por ejemplo, estas zonas que están acá, acá y acá son las zonas donde se registraron más accidentes. Luego también tenemos, podemos agrupar los accidentes por calle principal y como pueden ver, la mayor parte de los accidentes se dan sobre la avenida Eusebio Ayala y sobre la avenida Mariscal López. Luego tenemos también conductores por sexo. Tenemos 75% de los involucrados en accidentes son hombres y el 25% son mujeres. Y también tenemos conductores por edad, donde pueden ver que la mayor cantidad de conductores están en la franja de 20 a 39 años. Y efectivamente hay conductores de 90 a 99 años, porque miramos para asegurarnos de que efectivamente estaban bien esos datos y sí, eran gente de mayor edad. Luego tenemos origen de los conductores. Esto no nos quedó muy claro al comienzo, pero entendemos que en base a las conversaciones que tuvimos con la gente de la municipalidad, que se refiere al lugar donde se emitió el registro de conducir. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que obviamente la mayor cantidad de personas involucradas en accidentes, su registro lo sacaron de Asunción. Luego tenemos una buena cantidad que no se determina y luego tenemos Lambaré, Fernando, Mariano Roca Alonso y Luque. Luego tenemos tipos de vehículos, su mayor cantidad automóviles y camionetas y menor medida ómnibus y motos. Obviamente esto creo que podemos saber que no se ajusta tanto a la realidad porque hay mucho más accidentes de moto, pero el problema es que estos accidentes no se reportan, o sea, no interviene la municipalidad. Y bueno, y finalmente con relación a nuestras lecciones aprendidas, y esto es para reforzar un poquito ya lo que estuvo hablando cuando estuvo hablando Rodrigo. Cuando el sistema es de todos, como él decía, es de nadie, y esto fue algo que quedó muy en evidencia, digamos, en la primera etapa de la consultoría, donde no había una figura que lideraba, digamos, el tema del uso del CIAD, pero esto cambió una vez que la Agencia Nacional de Tránsito entró a trabajar, digamos. Ellos se apoderaron del CIAD, digamos, y son los que están ahora empujando para su implementación. Y como decía Rodrigo, se necesitan autores empoderados del proyecto, y eso fue lo que vimos en esta segunda etapa con la agencia. Y el proceso de implantación del sistema de información de función pública debe ir acompañado de normativas estrictas de implantación y no debe ser opcional. Y esto también nos fue muy
muy evidente en el sentido de la dificultad que tuvimos, no solamente para entrar en las instituciones, sino también para conseguir que estas instituciones usen el CIAT. Y bueno, creo que con eso ya estamos cerrando. No sé si Rodrigo o Teresa quieren decir algo más para ir cerrando. De mi parte, no, más que nada agradecer el espacio, eh, agradecer también la oportunidad. Estoy contento de haber formado parte del equipo desde el inicio y ver que es una herramienta que sigue creciendo en cuanto a su utilización y yo creo que en un par de años más vamos a acordarnos de que fue difícil digamos, la implantación y utilización, pero que va a ser una realidad bastante buena, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención a los que van a escuchar después también la grabación seguro en los días posteriores y también a los que están, ¿verdad? Muchas gracias. De mi parte, no tengo más nada que comentar. Gracias, gracias Ever, gracias Rodrigo. A mí solamente una cosa me gustaría agregar a esto y es lo que conversamos desde el inicio de todo este proceso, ¿verdad? El CIAT no es estático, el CIAT crece desde el momento de que el sistema fue diseñado con todos, con la participación de todos, y fue tomando forma y fue tomando protagonismo, porque el CIAT es el protagonista y hoy día la Agencia Nacional de Tránsito lo tiene incorporado como su programa y hay algo importantísimo que el CIAT es el sistema de registro oficial del Paraguay por mandato de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Y ese es un aporte que nosotros desde la academia hemos facilitado, porque lo que nosotros hemos hecho es facilitar el progreso, el proceso. Y hay algo también importantísimo, que cuando cerramos el tema del CIAT, quedaron cosas pendientes, pero no pendientes de parte nuestra o de parte de la agencia, sino que de la misma demanda de las personas, de las instituciones con que trabajamos. Por ejemplo, para la Municipalidad de Asunción, el contar, el que el CIAT se convierta en una herramienta de bolsillo que esté dentro de un smartphone y que el CIAT pueda escalar a convertirse en una aplicación, es una tarea pendiente, pero yo creo que eso nosotros ya transferimos los conocimientos, nosotros ya hicimos lo que nuestros mandantes nos pidieron, en este caso todo lo que la agencia nos pidió, nosotros hemos cumplido, porque si bien este es un contrato que la universidad tiene con el Ministerio de Obras Públicas, nuestro mandante fue la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y increíblemente acogieron al CIAT y lo institucionalizaron. Entonces, eso es algo muy importante. Para nosotros como academia es más que importante, porque estamos facilitando y estamos dando herramientas de políticas para que se tomen decisiones para convertirlas en políticas públicas. Entonces, eso yo creo que es un gran acierto. No sé si alguien quiere preguntar algo. Daniel también, que creo que formó parte de alguna Dani, manera la primera la primera etapa. etapa, ¿verdad? Estuvo muy de cerca también con nosotros. Recuerdo que todos nos conocíamos, esto ya era anecdótico, todos nos conocíamos de nombre nomás, con Ever, con Dani, con Nico. Sabíamos que había un Ever, un Dani, un Nico, ellos seguramente, ¿quién lo que es Rodrigo, ¿verdad? Teresa? pero, pero nada, o sea, nos conocimos con Ever, creo que ya en la segunda, personalmente ya en la segunda etapa nomás, no, en las capacitaciones de la primera creo, pero ya al final, ¿verdad? Después de haber terminado todo. Entonces, eso también fue una experiencia bastante gratificante, de que desde el otro lado había gente que consumía lo que se estaba haciendo acá desde muy lejos. Y nada, creo que bastante buena la experiencia
en términos generales, en todo sentido, ¿verdad? Ya sea como equipo, digamos, de implantación, de desarrollo, y también el nexo que tiene la universidad, un poco agradecer, creo que es un punto fuerte de la universidad, el fomentar estos espacios y el vínculo que tiene la universidad con las demás instituciones, tanto públicas y privadas, ¿verdad? Eso es bastante, bastante bueno y hay que recalcar que son espacios que se generan, ¿verdad? Y bueno, ojalá se generen otros espacios, ¿verdad? En los que podamos colaborar y enhorabuena si salen. Bueno, gracias. No, Eve. y para cerrar nomás lo que quiero puntualizar que en esta segunda etapa creo que fue clave la aparición de la agencia, porque son ellos los que ahora están tomando la posta. Yo creo que después de un periodo tan largo que empezó en el 2014, finalmente 6 años después, ahora ya tenemos instituciones que ya están usando y están cargando datos en el sistema, por más que tal vez es muy poco lo que se cargue, pero por lo menos ya es un comienzo, ya está la base, así que es más fácil ir construyendo sobre lo que ya está, y eso nomás, que por lo menos ya podemos pasarle ya la posta, digamos, a ellos, y sabemos que van a ir trabajando ya para ir incluyendo más instituciones al sistema. Así mismo. Bueno, gracias muchachos, gracias a Gracias, los Tere. participantes y una experiencia muy, muy gratificante para todos. En lo Intensa personal, por momentos. muy intensa por momentos, ¿verdad? Pero en lo institucional, en lo personal, y nos permitió no solamente aprender, sino que tener mucha paciencia, a andar, diríamos, detrás de la gente, pero fue muy buena experiencia y además todo el vínculo que creamos con las otras instituciones, el vínculo que creamos en lo personal también, eso también es eso también forma parte del aprendizaje. Así es que un gusto, muchachos, trabajar con ustedes. Igual, igual. Dale. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Gracias. Ever. Gracias, Dani. Dale, gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Dale. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao.